Bien, pues vamos a explicar el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones de primer orden. Esta es la forma normal de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Aquí, en principio, no conocemos cuál es la relación que hay entre X y tenemos una condición inicial. Este teorema lo que asegura es que si tenemos una región del plano, eh, es decir, un intervalo en donde consideramos los valores de X, otro intervalo en el que consideramos los valores de Y, es estos dos, el producto cruz forma justamente un rectángulo en el plano XY y tenemos un punto que está en esa región. El teorema nos asegura que si f es una función continua y la parcial de f con respecto a y también es continua en este intervalo, entonces existe alrededor de este valor x0 eh, una función única, es decir, una solución única al problema de valores iniciales. Si f es una función continua, bueno, creo que está más o menos claro que si tenemos una función continua y y depende de x, podríamos pensar a f como una función de x y alrededor de x0, en principio no hay nada que nos impidiera hacer la integración y la existencia es más o menos intuitiva. Lo que no es tan intuitivo es la unicidad. ¿Por qué se pide calcular la parcial con respecto a y? Eh, vamos a verlo un poco geométricamente. Aquí hay algunos problemas, algunas ecuaciones diferenciales que hemos resuelto en clases anteriores. Por ejemplo, tenemos esta, que es una ecuación separable, y que ya resolvimos en alguna de las clases y llegábamos a que esta era la, la familia de curvas de nivel que satisface la ecuación diferencial. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que la función f, ¿en qué, en qué región del plano es continua? Luego calcular la parcial con respecto a y verificar en dónde es continua. En este caso, por ser exponenciales, eh, concluimos que la función es continua en todo el plano y calculamos la derivada parcial con respecto a y. Y por la misma razón de que la exponencial es continua en todo, en este caso para toda x y para toda y, resulta que también la parcial es continua en el plano. Entonces, eh, en principio, podríamos calcular, podríamos garantizar la existencia de soluciones para cualquier punto en el plano. Podríamos asegurar que existe al menos en una vecindad alrededor de ese punto con abscisa x sub 0, que existe una solución alrededor de ese valor. Y bueno, aquí vemos cómo es la gráfica de la solución. También es una exponencial. Aquí no es que haya una asíntota, sino que la función crece muy rápido, pero sí está definida para todo el plano, nada más que aquí pues no vemos ya el resto de la función. Sin embargo, bueno, sí es cierto, hay soluciones, una solución para cada punto en el plano. Localmente hay una solución única. Ahora, si esa solución que ya habíamos calculado en alguna otra clase, en esa despejamos y para expresar y como función de x,
aquí notamos que podría haber valores de C tales que el argumento del logaritmo fuera 0 y en esos valores la función quedaría indeterminada. Entonces, esos valores, si aquí despejamos X, ¿verdad? Tendríamos que, cuando X vale 1/3 del logaritmo de C entre 2 con C mayor que 0, esta función se indetermina. Lo que hice aquí en esta gráfica fue graficar esta función para distintos valores de C. Y entonces aquí tenemos estas curvas y nos damos cuenta de que para diferentes valores de C, pues aquí habría estas asíntotas, que son los valores en donde se indetermina. Que no haya alguna curva aquí no significa que no exista. Lo que sucede es que ya no grafiqué para más valores de C. Pero efectivamente para cada punto en el plano, por ejemplo aquí, puedo garantizar la existencia de una solución única que pasa por ese punto. Claro que si yo tomo un punto en esta parte, pues no me voy a estar fijando en esta solución, sino aquí en una que pase por ese punto y en donde justamente la gráfica no se va a indeterminar. Esta asíntota en donde se indetermina se va recorriendo hacia la derecha conforme tomo valores diferentes para C. Bueno, aquí había un error con esa constante, había integrado en vez de derivar, ahí está en rojo para que se note que me había equivocado ahí. El, el segundo ejemplo. Tenemos ahora otra vez esta ecuación en su forma normal, es decir, y' igual a una función que depende de x y de y. A esa función es a lo que estamos llamando f. Esta es la solución, ya la habíamos calculado antes. Ah, algo que es importante que mencione con respecto al teorema es que estas condiciones, y que creo que ya lo había mencionado en alguna clase anterior, estas condiciones son de suficiencia. ¿Qué significa? Que si se cumplen, es suficiente para garantizar la existencia y unicidad de soluciones con las condiciones que se piden. Pero si no se cumplen, puede pasar cualquier cosa. Puede ocurrir que la solución exista y no sea única o que no exista. Entonces, por eso son condiciones suficientes, no son necesarias. Bien, entonces aquí tenemos esta ecuación, también es una ecuación separable, eh, en donde habría problemas, pues cuando x es igual a 3 o cuando y es igual a -1, ahí va a haber discontinuidad por asíntotas. Aquí tenemos el dominio de la función f. Y luego calculamos la parcial de f con respecto a y. Entonces, con respecto a y, esta parte es constante y únicamente vamos a derivar este cociente. Esta es ya la parcial con respecto a y. Y nos damos cuenta que también los puntos en donde habría problemas es en x igual a 3 y y igual a 1. Ahora, hay que aclarar que una cosa es el dominio de la función y de las parciales y otra es determinar en dónde hay discontinuidades. En este caso van a coincidir estos dominios, pero pensemos en la función el mayor entero menor que x. ¿Sí? Esa función, su dominio son todos los números reales, pero en todos los números enteros hay discontinuidad de salto. Entonces,
En este caso, como las discontinuidades son por asíntotas, el dominio coincide con con ese conjunto en donde la función es continua, pero no necesariamente es así. Aquí, según el teorema, existe solución única en una vecindad de cualquier punto que esté en este dominio, ¿verdad? En este conjunto. Em, si vemos la solución que obtuvimos, ¿sí? Aquí, al separar variables, este factor va a pasar al otro lado dividiendo y este va a pasar multiplicando. Eh, Cuando se resuelve la ecuación diferencial, llegamos a un logaritmo del valor absoluto de y menos 1. Cuando y vale 1, ahí hay una indeterminación en la solución. Entonces, aquí noten ustedes que en ya en la solución nosotros tenemos que, eh, que nosotros tenemos que no puede haber puntos que tengan ordenada y igual a 1 en donde podamos garantizar la solución, pero el teorema no nos dice nada acerca de los valores en y. El teorema lo que nos dice es, en esta región en donde las funciones son continuas, puedes tomar cualquier punto X eh, y alrededor de ese punto garantizas la existencia de una solución única. Si nosotros graficamos esta solución, esta superficie, acá vamos a ver, estas son las curvas de nivel, vamos a ver aquí y igual a 1, ¿verdad? En donde no está definida. Pero para todos los valores X eh, que están en este dominio, podemos garantizar la existencia de una solución única que pase por ese punto. Aquí, bueno, excepto los que tienen coordenada, coordenada y igual a 1. Ahora, en esta gráfica sí se nota por qué se pide la derivada parcial de f con respecto a y. Resulta que noten qué es lo que pasa aquí en y igual a menos 1. Cuando tenemos y igual a menos 1, no sabríamos hacia qué trayectoria seguir, si esta que va hacia arriba o la que va hacia abajo. Esta curva no es una función, ¿verdad? Tenemos que decidirnos para que sean funciones por la parte de abajo o por la parte de arriba. Entonces, ahí es en donde esta derivada, en los puntos en donde esta derivada queda indeterminada, es en donde no vamos a garantizar la unicidad. Por eso es que les decía que la condición de que la función f sea continua nos garantiza la existencia y la condición de que la parcial de f con respecto a y sea continua, lo que nos garantiza es la unicidad. Siguiente función, siguiente ejemplo. Tenemos otra vez esta ecuación que es separable y la solución. Entonces, aquí grafiqué tanto la función f como la solución, la superficie, ¿verdad? Y para coseno, en x no hay problema, coseno es una función continua para cualquier valor de x, pero como cosecante se define como 1 entre seno de y, en este caso, cuando seno de y
es igual a 0, ahí va a haber discontinuidades por asíntota. Entonces, en este caso, en todos los múltiplos de pi, habría discontinuidades. Aquí tenemos esta primera, que es en 0, y pues el graficador aquí no es muy bueno. En cada uno de estas partes en donde se ve que la función aquí crece mucho, en realidad ahí se está rompiendo. Aquí se nota un poquito más. Aquí la función tiende a menos infinito y si nos acercamos de este lado tiende a más infinito. Entonces, en todos los múltiplos de pi en la dirección de y hay discontinuidades. Eh, Tendríamos entonces que el dominio de la función son todos los puntos en el plano, excepto los múltiplos de pi para y. Y cuando calculamos la derivada parcial con respecto a y, tenemos esta función. Aquí no hay problema, en x hay continuidad, pero nuevamente tenemos cosecante, que es 1 entre seno, y cotangente, que es coseno entre seno. Entonces, otra vez hay problemas en los múltiplos de pi. Este también coincide entonces el dominio de f con el dominio de la parcial de f con respecto a y. Fuera de estos puntos, se garantiza la existencia y unicidad en cualquier otro punto del plano. Pero, ¿qué pasa cuando resolvemos? Cuando resolvemos, tenemos coseno de y. Esta función es continua para toda y. Aquí tenemos continuidad en toda x y tenemos continuidad también aquí para toda x. Suma de funciones continuas es continua. Y la superficie que tenemos es esta. No hay problemas en ningún punto en el plano. Aquí es en donde se nota esta parte de que las condiciones son suficientes, pero no son necesarias. Es decir, si las condiciones se cumplen, son condiciones suficientes para garantizar la existencia de una solución única en los puntos en donde f y la parcial con respecto a y son continuas. Pero si no se cumplen, entonces puede ocurrir que de todos modos exista solución, aunque no sea única, que la solución exista y también sea única, o que no exista solución, ¿sí? Y tenemos este caso en donde la solución existe para cualquier punto en el plano. A ver, tenemos, ya no sé en qué ejemplo vamos, si en el tercero o en el cuarto, tenemos esta otra ecuación diferencial escrita en su forma normal. También es una ecuación separable, ya la habíamos resuelto y aquí está la solución. Em, Está la gráfica de la función f y la gráfica de la solución. Aquí, para el único punto en el que hay problemas es cuando y es igual a 0, que es en donde aquí la superficie se rompe. Sin embargo, cuando calculamos la superficie solución, aquí no hay problemas en la superficie. La superficie es continua, pero vamos a ver qué es lo que pasa en este punto justamente en donde hay problemas en el dominio de F y en el dominio de la parcial con respecto a y. Cuando se calcula la parcial con respecto a y, eh, queda esta expresión. Bueno, aquí había un error de cuentas, ya se corrigió, está en rojo. Eh, entonces, la parcial con respecto a y también queda indeterminada cuando y es igual a 0.
Entonces se garantiza la existencia y unicidad de las soluciones para cualquier punto que está en la intersección de estos dominios, que en este caso es el mismo conjunto. Y noten, en esta y igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos las curvas de nivel. Eh, Justamente el eje X es y igual a 0, y noten qué es lo que pasa ahí. Ahí hay problemas de unicidad. En cada uno de estos puntos no sabríamos cuál de las trayectorias seguir. Como función, solamente la curva eh, por encima del eje X o por debajo. Y de hecho aquí en y igual a 0 habría 4 soluciones distintas. O bueno, o también podríamos pensar en esta recta como una solución y la dependiente contraria como otra solución. Em, Luego, bueno, aquí ya, la verdad, me excedí, ¿verdad? En el ejemplo. Eh, Tomo esta ecuación diferencial en su forma normal. Ahí obviamente ya no calculé la derivada parcial. La habíamos resuelto y llegábamos a que esta era la familia de curvas de nivel, solución a la ecuación diferencial. Y notemos que aquí hay problemas de continuidad en f cuando x es igual a 0 y bueno, y y podría ser también igual a 0 o diferente de 0, ¿verdad? Aquí en x igual a 0 es en donde la gráfica se rompe. Cuando calculamos la solución, em, si consideramos las curvas de nivel, en esta parte, al considerar las curvas de nivel, aquí habría problemas de unicidad, ¿verdad? Porque tendríamos una curva por encima eh, del eje Y y por debajo del eje Y, tendríamos que decidirnos por alguna de las dos. Otro ejemplo, esta función ahora es continua en todo el plano, tenemos esta solución y la derivada de f con respecto a y es, tenemos esta función, vamos a ver que no haya errores, ¿no? Está bien. Y si este 2 lo pasamos al denominador del denominador, podemos escribirla de esta manera. La función coseno hiperbólico es continua. De hecho, todos los valores del coseno hiperbólico son mayores que 1. Entonces, no hay valores en donde la parcial de f con respecto a y se indetermine. Tanto la función f como la parcial con respecto a y son continuas en todo el plano. Y eh, aquí la curva solución la podemos eh, pensar, bueno, estas son la superficie, y si despejamos y, tenemos esta función, y para diferentes valores de c graficamos, y entonces justamente para cualquier punto en el plano siempre podemos encontrar una curva que pase por ese punto y garantizamos la existencia y unicidad de la solución.